Oración a Santa María de Ferreira. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Madre, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea la luz de nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, su Hijo nuestro Señor. Pues con esta oración empezamos hoy la lección que nos toca hoy, que es hablar de la última declaración que se hizo en el Vaticano II, porque se hicieron 3 declaraciones, de las que ya hemos hablado de 2. Hablamos de la Nostra Aetate, si lo recordáis, fue una de las primeras, que era precisamente una declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, y en concreto con a las que se refería el documento era al hinduismo, al budismo, al islamismo y al judaísmo, y todos los problemas que con las otras no hubo mucho problema, pero el problema gordo fue la relación con el judaísmo. Eso fue el conflicto de aquella declaración. Y la otra declaración también fue muy importante, fue la que se llamó la Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa y todos los problemas que eso traía en muchos sitios, incluido en España, a pesar de ser un país tan católico como éramos en aquel entonces del concilio. Y entonces yo lo único que quería ahora era también, aparte de recordar estas 2 que hemos dado, que son las 3 declaraciones que se hizo, pues recordaros lo que hablamos de que es una declaración en el concilio, ¿no? Es un documento, a lo que leí la otra vez, que expone el punto de vista de la Iglesia sobre una situación o un problema concreto para proclamarlo al mundo. De vista es presentar a la Iglesia un problema concreto, pero no se compromete en la Iglesia en el plano doctrinal, en absoluto. Expresa sencillamente una línea de conducta. Dice, esta es lo que pienso sobre este tema. Y eso es lo que hace las declaraciones, tal como las vimos otros días. Y la de hoy, que se llama Declaración Gravissimum Educationis, va a hacer lo mismo sobre la educación cristiana en concreto. Bien. El otro documento típico del concilio fueron los decretos. El decreto ya es un documento que es algo más concreto. Son normas dirigidas para su cumplimiento por la gente de la Iglesia. Ese es el decreto. Y después tenemos las constituciones. Son documentos más permanentes y definitivos que se promulgan por decisión conciliar. Y las constituciones pueden ser dogmáticas, doctrinales o apostólicas. La convocatoria de este concilio fue precisamente una constitución apostólica, la Humana Salutis, en la que el Papa decía, primero anunció y meses después dijo, convoco un concilio, con lo que a todos los obispos quedaban obligados a asistir porque se iban a tomar decisiones muy importantes. Y las 4 constituciones de este Concilio Vaticano II son precisamente lo que cambió radicalmente a la Iglesia. Ya vimos una que era sobre la liturgia. Bien. Pues como hacemos todos los días, desde que yo estoy hablando del Concilio Vaticano II, hablamos un poco de estas catequesis sobre el concilio que nos está dando el Papa León XIV. Pero el miércoles pasado no hubo, primero porque vino, los miércoles anteriores no hubo porque fue la Semana Santa y por el viaje pastoral por África, que fueron el 13 y el 23 de abril. El Papa, como sabéis, visitó Argelia,
y recordó a San Agustín, su padre fundador de la orden agustina, de los agustinos, que él es un fraile agustino. Y en Argelia, su comentario fue que comprobó cómo es posible vivir juntos como hermanos, siendo de distintas religiones, puesto que Argelia hay casos de fundamentalismo, por supuesto, pero la gente puede convivir allí entre las dos religiones. Eso es lo que le llamó al Papa la atención. Y en los otros países, 3 países que estuvo, que fueron Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, son países de mayoría católica. Y allí pudo comprobar cómo la desigualdad, la corrupción, el colonialismo residual han dejado tensiones y violencias y que hoy están tratando de superar, con muchas dificultades y guerras civiles que han tenido estos países. El Santo Padre en todos estos lugares fue recibido con una gran amabilidad y un cuidado muy grande por parte de las autoridades de los 4 países, a pesar de que en Argelia no son católicos, ni mucho menos. Y sin embargo, por parte del pueblo, fue recibido como si hubiera una fiesta de la fe. Él se emocionó y dice, es la alegría de una iglesia viva, que es la representación, la forma cultural de las culturas africanas, vivir la fe como una fiesta. Eso le gustó. Él con mentalidad americana, como es americano, pero sobre todo mentalidad católica, en la que en la que descubrió eso. Fue, como dijo, al final fue una ocasión para hacer oír las voces de estos pueblos africanos en el mundo. Pues cuando estaba pensando de qué iba a hablar en esta ocasión, de cuál de los documentos que teníamos pendientes, no me inclinaba por ninguno. Y llegó de repente a mis manos un trozo de una homilía del Papa Francisco, que os voy a leer. El Papa Francisco en esta ocasión dijo: la fe, si no es misionera, no es fe. La fe no es cosa mía para que yo crezca con fe. Y explicó, esto es una herejía gnóstica, una herejía muy peligrosa de los primeros siglos del cristianismo, en el que el espíritu de Dios y la materia, el espíritu es de Dios y la materia es del demonio. Es una dislocación de lo que es el hombre, cuerpo y alma, ¿no? Y espíritu. El Papa decía, la fe te lleva a salir de ti mismo, a darse. Y la fe debe ser transmitida, ofrecida con el testimonio. Y así lo ordenó el Maestro, fue lo último que dijo. Id y proclamad el Evangelio a toda la creación. Después de estas palabras, el Señor Jesús fue elevado al cielo y ellos fueron a predicar por todas partes. Y es así como termina el Evangelio de Marcos, precisamente. ¿Y por qué me surgió hablar y decir esto para empezar esta conferencia o esta clase sobre la educación cristiana? Pues porque en cierta manera, o realmente, enteramente, predicar es enseñar. Y el concilio percibió de una manera intensa, grave, por eso se llama gravísimos, gravísimos educationis sobre la educación cristiana, porque estaba viendo en aquel momento del concilio la necesidad de educar, es decir, de enseñar, formar, instruir. A lo largo de esta charla iremos afinando este concepto de educar. Para empezar, fijaros que en los 7 documentos que hemos visto hasta ahora, en las diversas charlas, y lo que nos quedan por ver, en casi todos se habla de una necesidad de formación, de educación. En la última que vimos, que era el decreto Intermirífica sobre los medios de comunicación social, dije exactamente, en el capítulo 13 así lo especificaba. La Iglesia, para referirse, cómo va a presentar, cómo usar los medios de comunicación social. O sea, la Iglesia quería enseñar y además quería cómo enseñar a usarlos, porque tenía que estar preparada a través de los pastores y los laicos, el pueblo de Dios, para discernir sobre cómo debe comunicar su mensaje la Iglesia. Por eso ya en una cosa que dice, los medios de comunicación social, bueno, pues ahí también habla de la necesidad de enseñar la Iglesia.
En la Constitución sobre la liturgia, de la que hablamos durante 3 días, no digamos la de veces que apareció precisamente la palabra formación, hasta apareció las palabras formación de los formadores, insistiendo que la necesidad de educar y que está distribuida por todos los documentos del concilio precisamente, y aunque solo dos hablan es profeso del tema de la educación. Uno, que es este, el que vamos a hablar uno dirigir, que es el gravísimo educationis, no me sale la palabra, gravísima, o sea, educación necesaria, urgente, de la juventud en especial, aunque también incluye a los adultos, y otro sobre la formación de los sacerdotes, que se llama este decreto el Optatum Totius, que es la deseada renovación para toda la Iglesia a través de los sacerdotes. Por eso es necesario la educación del pueblo de Dios. Ambas, estas dos que se dedican expresamente a la educación, son dos textos pequeños. Pues hoy en día se oye mucho hablar de los grandes documentos del Vaticano II y los temas que suscitaron y cómo los frutos van saliendo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el gran interés que desde el Vaticano ha surgido por la palabra y la escritura. Eso se ve en la cantidad de clases que hay, cómo la gente está interesada en este tema. El diálogo con las otras religiones, también cómo piensan, acercarse a los hermanos separados, que no es más que la unión de las iglesias cristianas, también se habla mucho y los papas nos hablan continuamente de eso, aceptación de que el mundo contemporáneo, pagano y descreído, existe y tiene derecho a existir. Eso es también una apertura de la iglesia también al mundo, ¿no? Y sobre todo, otro de los temas grandes del concilio es la participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Que recordarnos que la Iglesia es de todos, no solo de los sacerdotes, es de los consagrados y de los laicos. Así, de los progresos en la educación apenas se había hablado, pero en este pequeño documento en el que la educación está, vamos, lo que quiero decir es que en este documento se habla, pero en todos los documentos del Vaticano está presente la necesidad de la educación. ¿Por qué? Porque porque es un deseo que está en el corazón de la Iglesia, que es madre. La Iglesia es madre y como madre tiene el animus educandi, es decir, la intención de educar. Y esto lo vemos en la declaración Gravissimus Educandis, a pesar de sus escasos 7 folios, ya dije que era muy pequeñita, y que la compone solo 10 artículos, más un proemio y una conclusión. Y a pesar de todo, el documento sufrió 8 cambios de texto radicales y fue aprobado en la última sesión, antes de terminarse la última sesión, el 28 de octubre de 1965, o sea que fue de los últimos documentos. Hubo 2.290 placet y 35 non placet, lo que quiere decir que fue un documento aprobado con una gran mayoría. Pero bien, como todos los otros documentos del concilio, fue redactado con prisas, ¿no? Porque siempre iban a marcha a caballo, ¿no? Y además se tiene un texto incómodo y pesado de leer. Y con esto quiero hacer una pequeña aclaración. Yo ya en casi cuando comenté todos los documentos, al hablar del texto en concreto, siempre he dicho que es pesado, muy reiterativo, pero esto no es que lo haya dicho yo, que sí lo estoy diciendo, y me he atrevido a decirlo en público aquí en estas clases. Es sencillamente porque se lo he oído en público a muchos obispos, porque yo para preparar estas conferencias leo las conferencias de los obispos y todos han dicho que es costosa leer, que es muy reiterativa, pero a pesar de todo, uno se va encontrando grandes joyas en el documento. Lo que pasa es que es difícil muchas veces encontrarlas porque están ocultas en la cantidad de frases y frases subordinadas que van poniendo detrás de cada texto, cada idea. En realidad, a mí del documento lo que más me ha gustado es que nuestra Santa Madre la Iglesia se presenta como Mater et Magister, madre y maestra. Y el primer cambio lo vamos a ver
porque pasa de hablar de formación católica, como se hablaba antes, a educación cristiana. Y es así como se llama el documento, sobre la educación cristiana. O sea, hemos cambiado de formación católica a educación cristiana. Y además hay un punto, el artículo segundo, en el que lo define muy bien. Dice, la cual no persigue solamente la madurez de la persona humana, sino que busca sobre todo que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe. Y después va a continuar, para promover la educación cristiana del mundo, mediante la cual los valores naturales del hombre redimido por Cristo contribuyan al bien de toda la sociedad. Pues esta frase, que está así metida en medio del texto, no hace más que confirmar el espíritu del concilio, que es la unión de las iglesias cristianas. La unión de las iglesias cristianas, que cuando hablamos de ella, dijimos que la iglesia en el concilio había tenido la intención de quitar todas las barreras que nos separaban de las otras iglesias cristianas. Y una de estas es, si hablamos solo de la educación católica, no, pues los que no son católicos, va a haber ahí, no va a haber un punto de choque. Entonces, por eso prefiere el concilio hablar de la educación cristiana. Y fijaros en una de las cartas apostólicas, de las 7 que el Papa León XIV, que aún no lleva un año en su pontificado, ya nos ha mandado 7 cartas apostólicas. En una de ellas, que se llama In Unitati Fidei, es decir, en la unidad de la fe, que fue la que distribuyó o emitió con motivo de su primer viaje apostólico a Turquía el pasado mes de noviembre de 2025, a conmemorar el 1700 centenario del Concilio de Nicea. Precisamente en este concilio fue donde se definió el credo, tal como lo rezamos, que es la proclamación de la Trinidad. Un solo Dios, que es una sola esencia, un ser, una sola sustancia, o con la palabra que usan en el credo precisamente en latín, homousía, y 3 personas, o 3 caracteres, que son las 3 manifestaciones, y unidas en Jesús en la hipóstasis de la divinidad y la humanidad de Cristo. El credo, dice el Papa, es la profesión común de todas las tradiciones cristianas. Todas las tradiciones cristianas somos católicos romanos, somos nosotros, ortodoxos orientales, ortodoxos católicos, las iglesias reformadas, a las que llamamos iglesias protestantes, y la iglesia anglicana. Y en esta carta, el Papa León, pues no se anda con muchas chiquitas, es muy duro, ¿eh? Mirad lo que dice en el punto 10 de In Unitati Fidei. Dice, el credo de Nicea comienza profesando la fe en Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Hoy para muchos, Dios y la cuestión de Dios casi ya no tiene significado en la vida. El Concilio Vaticano II recalcó que los cristianos son, al menos en parte, responsables de esta situación, porque no dan testimonio de la verdadera fe y ocultan el auténtico rostro de Dios con estilos de vida y acciones alejadas del Evangelio. En nombre de Dios se han librado guerras y se han matado y perseguido y discriminado personas. En lugar de anunciar a un Dios misericordioso, se ha hablado de un Dios vengador que infunde terror y castiga, invitándonos a dejar controversias teológicas que han perdido su razón de ser. Esto es muy duro para los cristianos escucharlo, pero tiene toda la razón el Papa. Y más tarde parafrasea San Juan Pablo II, hablando de toda esta intransigencia que hay en la Iglesia a la unión, que a veces parece que nos cuesta trabajo admitir al otro hermano cristiano, aunque no profese ciertas creencias que tenemos nosotros. Dice, el Papa San Juan Pablo II nos dejó esta joya refiriéndose a la unidad de las iglesias. Dice, realmente lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Pues con esto, pues bueno, esto es lo que hay, es lo que quiero decir. Por mi parte, insisto una vez más en decir que el espíritu de los padres conciliares fue en todo momento suprimir las barreras que a lo largo de los siglos
nos hemos ido poniendo los cristianos por diversos motivos. La ruptura, por ejemplo, de la Iglesia de Oriente se originó por una palabra, el filioque, ¿no? Y de Cristo también, ¿no? El filioque, filioque. El gran cisma en 1054, o sea, hace ya más de 1000 años, abierto el día de hoy, que sigue abierto al día de hoy la separación con la Iglesia, por una palabra. Realmente hay otras cosas también que nos separaron, ¿no? El Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente, bueno, había motivos políticos, pero el motivo de la disculpa fue así. Pues de la ruptura fue precisamente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el filioque. Pues todo ha cambiado en estos 60 años del post-Vaticano II. Hemos venido en ser una sociedad secularizada y con un exceso de crítica, tanto interna como externa, a la labor de la Iglesia y a su autoridad en el magisterio, acusándola muchas veces de oscurantismo, opuesta al progreso y retrógrada. Y el tema es que la Iglesia pone en esta declaración la preferencia educacional al individuo como un ser destinado a la vida eterna. Esto es lo que nos dice la Iglesia, que lo importante en la educación es precisamente educar a la persona en este sentido de la vida eterna. Y claro, está claro que si no crees en la vida eterna, todo esto es una falacia. Entonces ya se parte de ahí la crítica a la Iglesia. Dice, ¿sabes? Que la Iglesia os cuenta unas cosas que como no son verdad o no las demostráis, pero claro, el que cree en Jesucristo, pues sabe que el sentido de la vida es precisamente la vida eterna. Para eso Dios nos creó. La Iglesia defiende el derecho inalienable de conocer a Dios como un derecho y un deber de la familia humana. Es el conocer a Dios y su trascendencia. Por tanto, nada ni nadie puede cortar ese derecho. Exige que la autoridad pública respete ese derecho de la educación tal como la plantea y como la plantea el mundo, como vamos a ver ahora. Lo vamos a ver cuando hagamos el repaso al documento, veremos que hay dos pilares de la educación para que sea cristiana, dando a conocer al Dios vivo y verdadero, y que sea educación de la persona. Educación de la persona, insisto, hacia dónde van la idea de este documento. Porque la eficacia del mundo nos está llevando a que la educación nos lleve a tener conocimientos prácticos, técnicos, económicos y culturales, que efectivamente son necesarios. ¿Cómo no voy a decir que no son necesarios? Que por supuesto que sí, pero no suficientes. Esto es lo importante. La Iglesia propone una educación que despierte en cada persona sus posibilidades de desarrollar un ser capaz de hacerse cargo de sí mismo, con armonía en su vida y con una libertad responsable de sus actos y de su porvenir, con el pensamiento de que este futuro es la construcción de una sociedad más justa y más humana. Esto es lo que digo, es partir de un principio fundamental, que es la persona humana, como persona, como ser destinado a algo más trascendente, a otra vida. Y los conocimientos son importantes, pero ¿dónde hay que hacer foco? Porque el principal fin de la educación es precisamente ser humanizante, es decir, enseñar a hacernos humanos. Y dice, porque hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Y cuando se pierde este sentido, nos deshumaniza, perdemos el alma, nos convertimos en seres desalmados, sin alma. Y por eso la Iglesia se opone a la despersonalización que nos propone la tecnificación, el mercantilismo, la ideología, el fundamentalismo. Y vemos como la escuela, la universidad, es decir, la educación, se han convertido en el campo de batalla de la integración social y del antipersonalismo. Los estados quieren dominar la educación. Ya se vio en el nazismo y en el comunismo, y ahora con otras ideologías neopaganas como el consumismo y el capitalismo.
Las grandes corporaciones industriales quieren hacer de la escuela un auxiliar del mercado, que es la escuela o la universidad sea la proveedora de futuros trabajadores y consumidores. Y el resultado de todo esto, de toda esta materialización del sentido de la escuela y de la persona, lo empezamos a padecer de un modo general, lo que antes ocurrían de casos puntuales. Pues que es lo que estamos viendo, la violencia en la escuela, el bullying, los abusos, el adoctrinamiento tendencioso y sin criterio moral, entre otros muchos problemas, que no es el lugar aquí de hablar de eso en concreto. Hoy estamos hablando en general del documento que propone la Iglesia a los cristianos. Así que el bullying colombine, no sé si os acordáis de aquella película hecha sobre aquel instituto americano donde dos alumnos con dos fusiles ametralladores mataron a no sé cuántos profesores y alumnos, fue un horror. Aquello que fue uno de los primeros que había, o de los que se daba de vez en cuando ese caso, hoy lo estamos viendo que se ha extendido lo de los ametrallamientos y disparos en los colegios por todas partes. Es tremendo como lo que ha evolucionado el mundo hacia el mal en la educación y precisamente por no atender a los valores humanos, lo que decía antes. La misión de la escuela, de la educación de la escuela es hacernos humanos. En la declaración que vamos a ver, nos proponen el punto 3 sobre los educadores. Y nos dice esto porque los padres tenemos que tener mucho cuidado, porque esto se está olvidando. Dice el documento, los padres están gravemente obligados a la educación de la prole. Ellos son los primeros y principales educadores. El deber de la educación que compete en primer lugar a la familia. Y en el documento anima a que los padres tengan la voluntad de la educación y no dejarla en manos del Estado, que el Estado solo es subsidiario, es decir, que suple a los padres o a los tutores cuando estos faltan o faltan en sus responsabilidades. Y nos sigue aclarando que son los padres, la familia, los educadores, los educandos, o sea, los chicos, los alumnos, los docentes y la sociedad los que ponen al servicio de la persona, las que se ponen al servicio de la persona. Porque no es la escuela un grupo cerrado de solo profesores, no. Es una comunidad de vida que promueve la convivencia del individuo como ser social. Así que la comunidad educativa la componen los padres, la familia, los docentes y la sociedad, todos. Y esto es otro de los agujeros de la educación que se está viendo, ¿no? Pues los padres derogan la formación en el cole. Los profes pasan de educar a ellos solo enseñan la asignatura y ya está. Y la sociedad ni se entera. Y claro, es que es lo que estamos viviendo. Y la disculpa es, para eso está el cole y el Ministerio de Educación, o está el AMPA, o lo que antes era el APA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos, ¿no? Que en muchos casos, en muchos colegios hoy se ha convertido en el lugar para ir a protestar. Que si mi hijo le pusieron un 5, si el examen lo hizo de 9. Y las sesiones de AMPA se quedan, en muchos colegios se quedan convertidas sencillamente en eso. Cuando el AMPA debe de ser la asamblea para profundizar e informar cómo se está llevando la línea educativa propuesta en ese colegio. Pues sobre todo esto he oído un comentario de alguno de los sacerdotes, muy bueno, de los sacerdotes de los que he podido ver un vídeo muy bueno y que viene al caso. Y decía este sacerdote, desde que la ONU y muchas constituciones de los estados modernos han incluido la educación como una obligación del Estado con todos sus ciudadanos, y claro, como el Estado es el que paga, considera que tiene el derecho a decidir sobre qué tipo de educación han de tener los futuros ciudadanos. Y como consecuencia de que hay un patrono que paga, los padres han dejado la educación en manos del colegio y del profesor. Y como ahora los padres quieren ser buenos, han dejado de decir no
a los niños y a los jóvenes. Ya nadie quiere oponerse a los niños. Ya no aprenden a saber frustraciones, que es el pilar de la formación, ¿no? Para irlos haciendo personas, no el éxito, porque tenemos organizados, por eso tenemos organizado el lío de los menores con los móviles en clase, la separación de sexos en las aulas, la falta de disciplina, que es la disciplina en muchos colegios es una palabra tabú. Yo era de un APA y una vez un padre dijo que no había disciplina en la que se montó, precisamente porque disciplina parecía que había que militarizar a los niños en absoluto. Así que uno aprende más de los errores que de los éxitos. Pues esto era lo que decía este sacerdote precisamente, hablando de a dónde nos está llevando esta escuela en la que los padres han dejado de participar activamente. Pues todos estos temas de la educación han surgido precisamente en el concilio, eran tratados hasta entonces en una congregación, en una institución dentro del Vaticano que se llamaba la Congregación para la Educación Católica, era como se llamaba, y cuyo último prefecto era el cardenal Giuseppe Versaldi, dijo, es urgente, antes de que se cambiara todo esto en el concilio, dijo, es urgente la necesidad de humanizar la educación, poniendo al centro la persona y creando las condiciones necesarias para el desarrollo integral. Esto es el principio fundamental y la línea de esta declaración que hace la Iglesia. El Papa Francisco cambió los nombres de todos estos departamentos, los reajustó en la curia romana y ahora estos temas, lo que antes se llamaba la Congregación para la Educación Católica, hoy es el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Pues además de cambiar el nombre del dicasterio, lo que sería lo que podríamos llamar en otros términos un ministerio, ¿no?, para llevar estos asuntos, también el Papa Francisco creó, bueno, instituyó una fundación que le llamó con el mismo nombre que el documento Fundación Gravissimum Educationis, y que lleva el mismo nombre que el dicasterio y que el documento del que estamos hablando. Y trata precisamente sobre la educación cristiana y trabaja en un contexto educativo apoyando una educación integral de la persona humana y la convivencia fraterna en la tierra, con el fin de perseguir unos objetivos científicos y culturales que promuevan la educación católica en el mundo. Y entre otras cosas hace, por ejemplo, pues ahora uno de los últimos informes es un informe sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, elaborando un documento que se llama Antiqua et Nova, lo tenéis en los documentos del Vaticano, precisamente, y lo que, claro, la Iglesia, muchos nos quedamos desconcertados, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, pues en este documento la Iglesia hace un informe pensando con el saber científico y tecnológico que hay en este momento, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde podemos llegar, y poniendo las barreras que haya que poner o las aperturas que haya que hacer. El Papa Francisco es que estaba muy preocupado por el tema de la educación y de hecho él creó lo que se llamó el Pacto Educativo Global, el PEG, lo hizo en septiembre del 2019, decía, y su principio era educar es mucho más que enseñar. Y en ese pacto educativo pues había había establecido 7 compromisos de que la gente que se suscribiera a las instituciones de este pacto tendrían que hacer. Era respecto a la educación, claro. Era poner a la persona en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, promover a la mujer para una vida digna de toda persona, capacitar a la familia como principal e indispensable sujeto educador, abrir a la acogida a los más vulnerables y marginados, también renovar la economía y la política hacia nuevas formas de entender el desarrollo y el progreso, que se ponga al servicio del hombre y de toda la familia humana, no al servicio de la economía, como es hasta ahora. O sea, ver la actividad humana como algo para fomentar
la sociedad, el ser humano. Y la última, le gustaba mucho al Papa estas cosas, la política de cuidar la casa común. Y dice, ¿cuál es la casa común? La casa común de los hombres es la tierra. Pues decía, protegiendo los recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y apostando por energías renovables y respetuosas con el medio ambiente. Esto le gustaba al Papa mucho y de hecho hizo una carta apostólica también sobre el tema y precisamente porque había que enseñar a las nuevas generaciones a cuidar esta casa común de los hombres, no destrozarla y dejarla a las siguientes generaciones un mundo mejor. Pues en estos minutos que nos quedan vamos a hacer un breve recorrido por algunos puntos de los 12 artículos del Gravísimo en Educaciones sobre la educación cristiana. En el proemio habla precisamente, o sea, leo textualmente, el Santo Concilio Ecuménico considera atentamente la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. Hoy en día no se entiende una sociedad en la que no se ocupe de la educación de la juventud y de los ciudadanos, claro. Y aquí la traducción dice la importancia decisiva, de ahí viene la grave importancia de la educación, de ahí del nombre, gravísimo en educación. En castellano lo han suavizado, en vez de la gravísima. Dice el mismo proemio, en todas partes se declaran y se afirman en documentos públicos los derechos primarios del hombre y sobre todo los niños y de los padres con respecto a la educación. Pero la Iglesia afina, es obligación de los padres y que los padres tienen que reclamar sus derechos que la Iglesia apoya como complemento a la formación como hombres. Y dice, debiendo la Santa Madre Iglesia atender a toda la vida del hombre para que pueda cumplir el mandamiento recibido de su divino fundador, que es a saber, que es el anunciar a todos los hombres el misterio de la salvación e instaurar todas las cosas de Dios. Esto es lo que le mueve a la Iglesia, es decir, no solo la educación a aprender, sino también a poder cumplir este mandato de Dios, que es extender el Evangelio. Y termina el proemio diciendo, una vez terminado el concilio, deberá desarrollar más ampliamente una comisión especial donde habrán de ser aplicados por las conferencias episcopales. Pues todo esto, las fundaciones que ha hecho el Papa y el nueva asignación de misiones al dicasterio de la educación y de la cultura y la educación. El siguiente capítulo dice, todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen derecho inalienable a una educación. Esto ya también lo dice el capítulo correspondiente de los derechos del hombre de la ONU. El siguiente capítulo ya va a hablar, va a tener el nombre, artículo, quiero decir, la educación cristiana. Y dice, todos los cristianos tienen derecho a la educación cristiana. Y eso lo recalca varias veces a lo largo del documento. Y este Santo Concilio recuerda a los pastores de las almas, o sea, a los obispos, la gravísima obligación de proveer que todos los fieles disfruten de la educación cristiana y sobre todo los jóvenes, porque son la esperanza de la Iglesia. O sea, insiste que es una obligación de la Iglesia el reclamar a los estados este derecho, que no le den un carpetazo y se queden ahí. El capítulo 3 nos va a hablar de los educadores. Dice, los padres están gravemente obligados, esto ya lo leímos antes, gravemente obligados a la educación de la prole, y por tanto ellos son los primeros y principales educadores. La educación familiar es de tanta trascendencia que en cuanto falta, difícilmente puede suplirse. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales de las que todas las sociedades necesitan. El deber de la educación, que compete en primer lugar a la familia, requiere la colaboración de toda la sociedad. Por eso hablaba antes
que son los padres, la familia, la sociedad, los profesores, el colegio, el Estado, son todos los que tenemos la obligación. Y esas obligaciones corresponden a la sociedad civil. La Iglesia, como madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene su vida del espíritu de Cristo y al mismo tiempo ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal de la persona humana. Otro artículo habla de los medios para la educación cristiana y habla de la instrucción catequética, la participación en el misterio litúrgico, que ya habíamos hablado cuando hablamos de la liturgia, la acción apostólica, los medios de comunicación social, los grupos culturales y deportivos, las asociaciones de jóvenes y sobre todo las escuelas. O sea, la Iglesia dice que la educación tiene que estar presente en todos estos lugares. Y no olvidarse que la Iglesia lo que dice es la educación del individuo, no la formación de un ingeniero industrial o ingeniero naval, no, o un médico, que eso es importante, hay que tenerlo, por supuesto, insiste. Pero primero es más importante que sea un hombre, un ser humano. Entre todos, la importancia de la escuela es el artículo quinto, perdón. Dice, entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela. Es donde al niño se le cuida sus facultades intelectuales, se le desarrolla su capacidad de recto juicio, se le introduce al patrimonio, al conocimiento del patrimonio de su cultura, de su propia cultura, promueve el sentido de los valores y prepara la vida profesional, que también es importantísima, claro, como no, los niños tienen que saber leer y tienen que saber muchas cosas. Y además fomenta el trato amistoso entre los alumnos que son de diversa índole y condición, o sea, en el que se ayuda a tener un concepto social, no un individuo solo. Las obligaciones y derechos de los padres, en el artículo 6, recalca otra vez más, es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. Eso insiste en que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. Y esto está relacionado con lo que hablamos hace un tiempo en otro documento, sobre la libertad religiosa. Y no solo es que tengan derecho, sino que esas escuelas católicas o cristianas tengan derecho a las ayudas equitativas que se dan a las otras escuelas, que no se queden marginadas. Así que dice que los padres tienen esta intransferible obligación, o sea, si no salen hay que protestar y hay que ir a reclamarlo, precisamente por eso, porque es un derecho que no se lo pueden quitar a nadie. Después habla el artículo 7 habla sobre la educación moral y religiosa en todas las escuelas y que la Iglesia tiene la Iglesia en este caso, el gravísimo deber de procurar cuidadosamente la educación moral y religiosa de todos sus hijos, y que es necesario que se atienda a los muchos que se educan en otras escuelas que no sean católicas o sean del Estado, laico. Después habla ya en concreto de las escuelas católicas, que es preciso que haya una presencia siempre en todas las sociedades de escuelas católicas, que den también una formación cultural y formación humana. Y después las diversas clases de escuelas católicas, pues habla de la primera enseñanza, de la enseñanza media, las escuelas profesionales, las técnicas que deben de tener, que en todos sitios debe de estar presente esa sociedad. No porque se vayan a ser peritos industriales o peritos o tengan la FP, a esos no, es a todos, incluso dice la asistencia social o para, en aquel momento, es una palabra ahora que no sabe, para subnormales y la escuela que se preparan los maestros para la educación religiosa. O sea, hay que, ahora para niños discapacitados en la integración. Dice que también ellos tienen ese derecho, no se olvida, en aquel momento la sensibilidad era distinta, por eso utiliza la palabra esta de subnormales. Bueno, lo mismo hace las mismas referencias a las facultades y a las universidades católicas
igual que también a las facultades de ciencias sagradas. Dice que es necesaria, que tienen un cometido gravísimo de formar a los propios alumnos, no solo para el ministerio sacerdotal, sino para todo, para enseñar en los centros eclesiásticos de estudios superiores y para la investigación científica de todo el asunto religioso, ¿no? de la historia de la Iglesia. Y por último, la coordinación escolar, que hoy en día, debido al intercambio cultural, pues que es necesario, que esto no es una cosa de un colegio ni de una institución, sino es totalmente, hay que integrar al mundo en este sentido y en esta cultura de la enseñanza, de la educación hacia el hombre como ser social y con un ser que tenga una trascendencia de vida. Y como conclusiones, el Santo Concilio exhorta a todos los jóvenes a que sean conscientes del valor de la función educadora y que estén preparados para abrazarla con generosidad. Y lo mismo insiste también a los laicos, sacerdotes y religiosos, también a esa entrega evangélica de dedicarse a la educación y en las escuelas. Y con esto, pues, termino esta pequeña introducción a la educación, pero sobre todo reflejando lo más importante, que es lo que hemos hablado, que es la educación como ser humano trascendente, con sentido de que tiene derecho el hombre a que se le enseñe a, a, al Dios verdadero. Pues con esto, muchas gracias y paz y bien a todos.